La empresa está muy endeudada. ¿En qué se están invirtiendo los recursos de la compañía? ¿Cuáles son las decisiones de inversión que hemos tomado? ¿Acaso la forma en que nos estamos financiando es la adecuada, es la correcta? ¿Los inventarios están creciendo o disminuyendo? ¿La cartera con clientes está aumentando o disminuyendo? Esas son preguntas válidas que siempre se hacen los empresarios y los directores de finanzas, pero muy a menudo no hay cómo responderlas, porque no existe una herramienta técnica al interior de la compañía que permita hacerlo. En este video te voy a enseñar cómo realizar un análisis vertical y un análisis horizontal a un estado de situación financiera, es decir, a un balance para una compañía, para que cuentes con elementos sólidos para poder tomar decisiones y entender lo que realmente le está sucediendo a la compañía. Este video va a ser parte de una serie de videos que estoy preparando para realizar un diagnóstico financiero de cualquier compañía que les estaré dejando o en las tarjetas o en los comentarios. Vamos a verlo. Bueno, vamos a entrar en materia entonces. Como les dije al inicio en el intro, vamos a dividir esto en dos partes. La primera parte es una parte de solo cálculos, que les quiero explicar en detalle cómo hacerlos, porque es importante saber cómo se hacen los cálculos para el vertical y horizontal. Y la segunda parte va a ser más conceptual, es decir, de qué va, para qué nos sirven los resultados que vamos a obtener a través de este vertical y horizontal. ¿Ok? Entonces empecemos. Vamos a empezar por hacer el análisis vertical del estado de situación financiera o el balance. Y cuando uno hace esos cálculos para el análisis vertical del balance, uno debe tener en cuenta dos cosas. La primera, vamos a hacer, como les decía, el vertical es de corte estructural, es ver cómo está estructurado el balance y cómo está estructurado el estado de resultados en sus diferentes niveles. Y el análisis vertical se hace de dos maneras, por cuenta, o sea, con el total de la cuenta, que ya vamos a ver cómo es, y con el total de la subcuenta. Y lo vamos a hacer para ambos años, para el 24 y para el 25, para 2024 y para 2025, ¿ok? Entonces vamos a empezar por acá. En esta parte tengo el análisis vertical, tengo el año 2024, tengo con respecto a la cuenta y con respecto a la subcuenta. Y en el 2025 igual, cuenta y subcuenta, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo acá. Lo primero es calcular para el tema de la cuenta cuánto pesa cada una de las cuentas del activo corriente, el activo no corriente, el pasivo y el patrimonio sobre el total de su cuenta. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, para este primer caso, 2024 con respecto a la cuenta, los activos, el efectivo y el equivalente de efectivo, y lo vamos a dividir, fíjense ustedes, lo vamos a dividir entre el total de la cuenta. Cuando me refiero a la cuenta, es la cuenta macro del activo, la cuenta total del activo. Entonces vamos a dividir esa cuenta sobre el total de los activos. Es decir, me voy a volver acá, divido $45,290 que terminó el efectivo en ese año, dividido el total de activos de $1,453,045, ¿ok? Y vamos a dejar fijo, en este caso, dejémoslo fijo acá, la base para el cálculo que es el total de los activos. Dejo fijo eso para poder arrastrar la fórmula y pues obviamente que sea más expedito el cálculo. Y esto lo vamos a convertir en porcentaje porque nos interesa leerlo en porcentaje y pongámosle un decimal a esto. Voy a hacerlo para la segunda para que todos estemos claros de cómo se hace. Entonces, para la segunda cuenta, que es las cuentas comerciales por cobrar, es decir, la cuenta de clientes que ya tenemos aquí en el balance, y lo vamos a dividir otra vez entre el total del activo, 1,453,045. Y vamos a dejarlo fijo nuevamente. Y vamos a ponerle a esto porcentaje, un decimal. Y ahora sí, como ya sabemos la dinámica, vamos a arrastrar, les voy a pedir que arrastremos por todo el balance para cada una de las cuentas del activo. O sea, vamos a hacerlo aquí solo con activos. Estamos trabajando solo la parte de activos en este momento y arrastramos la fórmula porque, les recuerdo, estamos dejando fijo el $1,453,000. Fíjense aquí que me da el 100%, obviamente porque lo estoy dividiendo sobre sí mismo.
Perfecto. No se preocupen qué significa cada porcentaje, que en la segunda parte de este video se los voy a explicar en detalle y cómo se relaciona y etcétera. Y aquí, para la subcuenta, vamos a hacer lo siguiente. La subcuenta ya es por grupo de cuentas dentro del activo. Entonces, ¿cuánto pesa el efectivo sobre el total del activo corriente? ¿Cuánto pesan las cuentas por cobrar a clientes sobre el total del activo corriente? Y así sucesivamente. Entonces, vamos a hacerlo para 2024. Tomamos otra vez los 45.290 del tema de efectivo y equivalente de efectivos y lo vamos a dividir ya no sobre el 1.400.000 dólares, sino sobre 362.142 dólares. ¿Ok? Que ese es nuestro total o subtotal de activo corriente. ¿Ok? Y eso nos da un porcentaje también del 12.5. Vamos a hacer el segundo también para que quede claro. Tomo los 117.489 dólares de cuentas por cobrar a clientes y lo divido otra vez sobre el subtotal de activo corriente y vamos a dejar ahora sí fijo eso y eso me da el 32.4 y vamos a arrastrar, ojo, solo en el activo corriente porque lo estamos comparando solamente con el activo corriente. Fíjense ustedes que aquí ya me da el 100% porque son los 362.000 dólares sobre sí mismo. ¿Ok? Y vamos a repetir el mismo procedimiento, la misma metodología para 2025. Vamos a la cuenta, entonces decimos el efectivo dividido, como es la cuenta, es el total del activo corriente. 1.581.896, lo dejamos fijo, como ya lo hicimos para 2024, simplemente lo voy a arrastrar acá y lo voy a arrastrar para el no corriente también, porque obviamente tenemos acá para el no corriente. Perfecto. Y vamos a hacer la subcuenta, listo, de 2025. Entonces tomamos los 16.083 de efectivo equivalente de efectivo y lo vamos a dividir entre el subtotal de activo corriente. Vamos a dejarlo fijo. Pongámosle hasta un porcentaje y un par de decimales y lo vamos a arrastrar. Perfecto. Y al final pues me tiene que dar 100%. Aquí tengo pendiente por calcular para 2024 el subtotal de cada una de las cuentas que tenemos aquí en el no corriente con respecto a su grupo. ¿Cuál sería el grupo acá? El activo no corriente. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a dividir los 1.044 de cuentas comerciales por cobrar. Estas son de largo plazo porque son no corrientes, fíjense ustedes. Y la voy a dividir entre el total de activos no corrientes. ¿Ok? Ya no el total del activo, sino activos no corrientes. Vamos a dejarlo fijo y vamos a arrastrar esto como hicimos con todos los demás ejercicios hasta el activo no corriente y tenemos que verificar que eso nos dé el 100% al final porque lo estamos haciendo sobre sí mismo. Y vamos a hacerlo para 2025, el activo no corriente, entonces dividimos 1.566 dólares de las cuentas comerciales por cobrar de largo plazo dividido el total de activos no corrientes, o sea, el 1.184.823 dólares que tenemos ahí. Lo dejamos fijo, a esto le vamos a poner porcentaje, otro decimal y vamos a arrastrar. ¿Ok? Muy bien. Y aquí pues nos da 100% también, porque estamos haciéndolo sobre sí mismo. Esa es la parte para calcular cómo sería el vertical, ¿de acuerdo? De todo el componente que es el activo del balance. Vale, una vez ya hemos trabajado el activo, en el vertical, ya saben, cuenta subcuenta para 2024-2025, vamos a hacer lo propio para el pasivo, ¿ok? Entonces, permítame, yo inmovilizo esto acá, movilizo los paneles para poder ver el año, y vamos a bajar a todo el componente del pasivo, tanto pasivo corriente como no corriente para la compañía. Y vamos a hacer la misma operación para la cuenta. Entonces vamos a recordar, tomamos 5.038 dólares de obligaciones financieras de corto plazo y lo vamos a dividir entre el total del pasivo. Entonces vamos al total del pasivo, que es 1.213.640 dólares. ¿Listo? Y pues vamos a dejar eso fijo, porque es con respecto a la cuenta 2024. Pongámosle a esto, permítanme acá, un porcentaje. Ok, vamos a hacer el segundo, 20.821 dólares
de pasivo por arrendamientos, lo vamos a dividir en el total del pasivo, 1.213.000, y lo vamos a dejar fijo, ¿ok? Y esto lo dejamos como porcentaje y ahora sí podemos arrastrar el cálculo para toda nuestra sección de pasivo. ¿Listo? Fíjense ustedes que estoy repitiendo la misma metodología que hicimos en el activo, pero pues ahora en el pasivo. Y aquí nos da simplemente que a cada cuenta, por ejemplo aquí obligaciones financieras de largo plazo, con respecto al total del pasivo, cuánto participa, ¿vale? Bien, vamos a hacerlo para la subcuenta 2024. Entonces tomamos los $5.038, igual, dividido ya no el total del pasivo, sino el total de pasivos corrientes. ¿Listo? Vamos a dejarlo fijo. Démosle a eso porcentaje y arrastrémoslo hasta donde está el pasivo corriente. Ya saben que ese no lo puedo arrastrar hasta abajo porque estoy comparándolos contra su subcuenta, el pasivo corriente. Y vamos a hacer acá de una vez, ahorita, bueno, no, hagamos de una vez la subcuenta del pasivo de largo plazo. Entonces vamos a tomar para 2024 $596.323 de obligaciones de largo plazo dividido el total del pasivo no corriente, porque es la subcuenta. Insisto en eso, es la subcuenta. Vamos a dejar aquí porcentaje y arrastramos dejando fijo y nos debe dar el 100% con respecto a la subcuenta. Bien, ya completé 2024, completemos 2025. Entonces vamos a decirle acá en el 2025 los $13.223, ¿correcto? De obligaciones financieras de corto plazo, y eso lo vamos a dividir, recuerden, como es la cuenta, sobre el total de pasivos de ese año 2025, que es $1.337.863. Vamos a dejarlo fijo y convirtamos esto en porcentaje y vamos a arrastrar, como es con el total de la cuenta, podemos arrastrarlo por todo el pasivo para 2025, porque es con el total de la cuenta, ¿ok? Y pues acá nos da el 100%, que es el total de la cuenta. Bien, vamos a la subcuenta para 2025. $13.223 de obligaciones financieras de corto, dividido el subtotal de activos corrientes para 2025, que son $605.676, ¿ok? Y vamos a darle aquí, fijo, convirtamos en, fíjense ustedes, esto es un poco mecánico, ¿cierto? Pero nos va a servir para el análisis que vamos a hacer a posteriori y es importante que ustedes sepan de dónde salen los números. Y vamos a hacer la subcuenta de pasivos no corrientes de largo plazo. Entonces tomamos $547.276 dividido el total de pasivos no corrientes y dejamos también fijo los $732.187. Convirtamos esto en porcentaje y arrastramos, ¿ok? Y vamos a dejarlo hasta ahí. Y aquí pues me va a dar el 100%, que es la manera de cotejar que esto está bien. Aquí me falta arrastrar estos dos y aquí me da el 100% y quedaríamos ya, digamos, con la parte trabajada de los pasivos, tanto corriente como no corriente, en nuestro estado de situación. Bien, entonces ya tenemos trabajado vertical para el activo y para el pasivo. ¿Qué nos falta? El patrimonio, ¿ok? Pero el patrimonio no hay de corto y de largo plazo, no, patrimonio es uno. Entonces lo vamos a hacer únicamente con la cuenta, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo acá. Tenemos para 2024, vamos a tomar $15.659 del capital suscrito de esta compañía y los dividimos en el total del patrimonio, los $239.405 que tenemos ahí. Y vamos a dejar fijo los 239.405 porque para poder dividir todo entre ese mismo valor, y vamos a arrastrar esto acá dejando fijo lo demás y aquí me da la participación de cada uno sobre el total del patrimonio. Llevémoslo hasta el final para confirmar que nos dé el 100% y lo mismo hacemos para 2025. 2025 vamos a hacer lo siguiente: tomamos $15.659 dividido el total del patrimonio en 2025, que es $244.033, dejando fijo esa base del cálculo
Vamos a arrastrar todo y tendríamos ahí ya el cálculo del vertical para el patrimonio, que es la última parte que nos faltaba para nuestro estado de situación financiera. Entonces ya tenemos patrimonio, ya tendríamos completos los cálculos para poder llevar a cabo el análisis vertical en la parte conceptual y en la segunda parte de este video, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Bueno, ya vimos y ya calculamos toda la parte del análisis vertical que, como les decía, es un tema estructural. Es decir, la estructura de cada uno de los grupos de cuentas. Cuánto pesa cada cuenta en el total y en el subtotal, ¿ok? Eso es una parte. Vamos a hacer ahora el análisis horizontal. Y el horizontal es intertemporal, es decir, qué pasó de un año a otro o qué pasó de un periodo a otro. Eso es un análisis horizontal. Y cuando uno hace análisis horizontal, hace dos tipos de cálculos. Una variación absoluta, es decir, en dólares o en la moneda que tú estés trabajando, y una variación porcentual, o sea, una variación relativa en porcentaje. ¿Por qué se hacen los dos cálculos? Es importante los dos cálculos porque resulta que pueda que una cuenta con respecto al año anterior haya variado en solo $10 y resulta que la variación relativa o porcentual es 50%. Entonces, de pronto, $10 respecto a unos activos de 1.4 millones de dólares no vale la pena ponerse a analizarlo, por más que la variación relativa me esté diciendo que varió 50 o 60%. Por esa condición se hacen los dos cálculos. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a tomar primero la variación absoluta. ¿Qué pasó del año 2025 respecto al 2024? Y siempre se toma así. El año actual puede ser 2025, si es que fuera el año actual, menos el año anterior. Entonces tenemos $16.083, caja o de efectivo, equivalente de efectivo, menos $45.290. ¿Ok? Y eso pues nos va a empezar a dar, vamos a poner esto que sea dólares, eso me dice que esto varió en menos $29.207. ¿Ok? Entonces aquí se disminuyó el equivalente de efectivo en $29.207 del año 2024 al 2025. En el 2024 eran $45.290 y terminó en $16.083 en 2025. Ahora, la variación relativa, ¿cómo la vamos a hacer? Vamos a tomar entonces la variación absoluta que tuvo la cuenta, $29.207, y lo vamos a dividir en el año base. El año base es el año inmediatamente anterior, 2024, que son los 45.290, que era el saldo en ese momento. ¿Ok? Y eso nos dice que esa cuenta cayó en 64.49%. Y ya con estos dos cálculos que hicimos, la variación absoluta y relativa, podemos arrastrar todos los valores por todo el balance, porque el cálculo es en esencia el mismo. ¿Ok? Vamos a arrastrar todo esto en todas las capas del balance, en el activo, en el pasivo de largo plazo. Vamos a arrastrar esto para que quede aquí ordenado. Vámonos hasta aquí. Bueno, aquí lo podemos arrastrar porque sigue el patrimonio completo. Listo, vamos a arrastrar todo. Entonces, recordamos rápidamente, tenemos la variación absoluta, que es simplemente cuánto varió de un año a otro. Tomamos el año 2025 menos el año 2024, así siempre se debe hacer en ese orden. Y la variación relativa es tomar esa variación absoluta de menos $29.207 dividido el año base, que son 45.290, y así para todas las cuentas. Uno revisa, generalmente, aquí tenemos una referencia, y esa referencia es porque en el año 2024, fíjense ustedes, estaba en cero la cuenta, y en el año 2025 está en $72. Esto es un excelente ejemplo para lo que les mencionaba hace un momento. Resulta que, voy a suponer un segundo para darles un ejemplo acá, que esta cuenta fuera de $1 el año inmediatamente anterior. Fíjense ustedes que me da una variación relativa de 7.080%. Si uno ve eso en una cuenta, pues uno dice, esto creció absurdamente, es una variación absurda, muy grande. Detengamos a analizarla. Pero cuando yo veo el valor absoluto que varió fueron $71 y decimos que esta compañía tiene activos,
por 1.4 millones de dólares. Entonces no vale la pena, digamos, desgastarse en esas cosas. Entonces vamos a dejarlo acá por ahora como estaba y dejamos ahí la referencia sin problema. Revisemos si hay alguna otra referencia que nos pueda estar generando alarma. Fíjense, este es otro buen ejemplo. Aquí nosotros tenemos inversiones en instrumentos patrimoniales. 28 dólares pasó a 528, un crecimiento de 1.780%. 500 dólares de 1.4 millones no es material, no es relativamente grande, y así sucesivamente. Muy bien, con eso tendríamos los cálculos para luego hacer el análisis horizontal de nuestro balance. Ya lo completamos todo. Bueno, ya hicimos toda la mecánica, toda la operativa de nuestra hoja de cálculo, calculando el vertical y el horizontal del estado de situación financiera. Y aquí ya nos vamos a meter un poco al tema conceptual y les voy a explicar, digamos, en detalle qué es lo que uno tiene que ver cuando tiene esos números en esa hoja de balance y esos cálculos para el vertical y horizontal. Y me gusta siempre empezar por una pregunta que le hago a veces a mis clientes. Y es, cuando ustedes ven una hoja de balance o un estado de situación financiera que les presenta su contable o su gerente financiero, ¿ustedes qué ven? Generalmente lo que estamos viendo en pantalla, uno ve su activo, su pasivo y su patrimonio. Pero cuando vamos a entrar en esta instancia del análisis de los resultados del vertical y el horizontal, la perspectiva debe cambiar y debe ser una perspectiva de carácter financiero. Entonces, así es como se ve el estado de situación financiera y así es como debe verse cuando yo hago un análisis de este tipo, como decisiones de inversión y decisiones de financiación. Lo que yo tengo en el activo, fíjense ustedes, pues ¿qué son? Tengo caja, tengo inventarios, tengo cuentas por cobrar a clientes, otro tipo de activos corrientes, también tengo activos de largo plazo, maquinaria, etcétera, y eso no es otra cosa que decisiones de inversión. Ahí es donde la compañía decidió invertir sus recursos. Pero el otro lado, donde veo el pasivo y el patrimonio, como si fuera un balance común y corriente, pues yo desde la perspectiva financiera lo debo ver como decisiones de financiación. Es decir, todos esos activos que tengo invertidos, ¿cómo decidí financiarlos? Entonces, con solo pasivo, con solo patrimonio, con una mezcla de los dos, y eso no es otra cosa que financiación. El patrimonio, que se llama recursos propios, ustedes lo conocen como recursos propios, pues no es otra cosa que recursos que los inversionistas, accionistas dejan invertido en la compañía. Pero ¿qué están haciendo esos recursos? Financiando el activo, ¿ok? A cambio de una rentabilidad. Y el pasivo, por supuesto, pues hace lo propio. Entonces hay que entender estos estados financieros de esta forma para que cuando uno va a ver el vertical y el horizontal, pues se le va a facilitar mucho más de qué va, digamos, ese análisis. El análisis vertical, digamos, ¿cómo se define o qué es el análisis vertical? Es un análisis estructural, o sea, examina la composición de los estados financieros de la compañía en una fecha específica del tiempo y expresa cada cuenta, digamos, de acuerdo a su peso específico que tiene en un grupo de cuentas o en un grupo de activos o en un grupo de pasivos. Eso es lo que es un análisis vertical, es de tipo estructural. Y por eso les pongo esa torta ahí. La torta que son participaciones. ¿Cuánto participa una cuenta, digamos, determinada en el subgrupo de cuentas o en un grupo total de cuentas? Para eso funciona el análisis vertical, o sea que nos entrega una fotografía de cómo se compone el activo, cómo se compone el pasivo, cómo se compone el patrimonio. Insisto en lo siguiente, esto no es un diagnóstico financiero aún. Esto que vamos a ver aquí en este video, digamos en el tipo conceptual, son herramientas para desarrollar un diagnóstico financiero de una compañía, herramientas importantes, por supuesto, pero no es el diagnóstico en sí mismo, porque a esto le faltan algunas partes que vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces, el análisis vertical se trata de análisis estructural. ¿Para qué sirve esto? En el caso del estado de situación financiera, pues sirve para identificar la estructura financiera, es decir, cómo me estoy financiando, cómo esos activos que les mencionaba al inicio se están financiando, identifica la estructura de activos, que son de corto, que son de largo plazo, compara empresas, sirve también, es muy útil para comparar empresas del mismo sector que se dediquen a la misma industria y así me puedo hacer una idea de qué tan bien o mal lo estoy haciendo. ¿En qué estamos invertidos? Esta pregunta sí que es importante y la vamos a ver ahorita. ¿En qué estamos invertidos? Los recursos de la compañía, ¿en qué tipo de activos están invertidos? ¿Qué tan endeudada está la compañía? También este análisis funciona para contestar eso. ¿Y qué decisiones de financiación hemos tomado y si esas decisiones de financiación
son las correctas. Digamos que para eso sirve un análisis, digamos, vertical, que es de corte estructural para el estado de situación financiera. Entonces, contestemos la primera pregunta. ¿En qué estamos invertidos? Y nos vamos a ir recorriendo, digamos, que hay diferentes formas de ver en qué estamos invertidos. Entonces, la primera, yo siempre recomiendo ir de lo general a lo particular. Fíjense ustedes. Esto es Food Company, el estado financiero que estábamos analizando, y aquí yo voy a hacer en cada, digamos, slide un zoom del estado de situación financiera que veíamos allá en el Excel. ¿Listo? Esto es un zoom, simplemente. Entonces teníamos para 2024 unos activos de 1.4 millones de dólares y 2025 1.6 millones de dólares, cercano a eso. Y aquí en estas tortas estamos definiendo ya claramente qué es corto y qué es largo plazo. Fíjense ustedes lo interesante en esta compañía. La primera respuesta a qué estamos invertidos es mis decisiones de inversión en activos, la mayor parte ha sido en activos de largo plazo, ¿ok? Pueden ser activos fijos o otro tipo de activos, pero que son de largo plazo, es decir, no son activos líquidos en el corto plazo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Esto le comienza a dar a uno como una fotografía. Yo siempre digo, el análisis vertical le da a uno la fotografía en un momento del tiempo, y aquí me está diciendo, vea, para el año 2024 el 75% de los activos estaban concentrados en el largo plazo y el 25% en el corto plazo. Y si uno ve 2025, que uno también puede, digamos, aquí analizar tendencias, pues la tendencia se mantiene, o sea que es un tema estructural. 75%, 74.9, que es casi 75, y 25% en el corto plazo. Entonces ahí tenemos, digamos, una primera fotografía de acuerdo a su nivel de liquidez o de convertibilidad en liquidez, cómo están distribuidos los activos y las decisiones de inversión. Aquí la mayor parte es en el largo plazo. Y esto también podría pensar uno, como se trata de Food Company, es una compañía de producción industrial de alimentos, pues también tiene cierta relevancia el tema del largo plazo, porque puede ser maquinarias, bodegas industriales, etcétera, digamos un CAPEX más fuerte de inversión en el largo plazo, ¿ok? Entonces, esta es la primera fotografía, vamos tomando nota, te pides que estés muy concentrado porque vamos a ver suficientes cifras y gráficos para poder entender cómo está estructurada esta compañía. Entonces, este es el primer elemento importante. A renglón seguido, vamos a revisar qué tipo de activos están invertidos en la compañía. Entonces, en esta ya no estamos hablando del corto y largo plazo, ¿cierto? Líquido o menos líquido, sino estamos hablando qué activos son de corte operacional y qué activos no lo son. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando uno analiza una compañía, pues uno ve que eso tenga consistencia con el negocio. Pero esta compañía tiene algo particular y es la porción verde, o sea, el 63% para 2024 y el 57% para 2025 son activos operacionales. ¿Qué son activos operacionales? La caja, que es operacional, que cubre la operación, las cuentas por cobrar a clientes, por ejemplo, los inventarios son operacionales, otro tipo de activos corrientes que se utilizan en la operación, eso es operacional. También los activos de largo plazo, propiedad, planta y equipo, por ejemplo, eso es operacional. Pero pueden existir inversiones en activos no operacionales. ¿Qué activos no son operacionales? Por ejemplo, inversiones temporales en una compañía. Tuvieron un exceso de liquidez en un momento puntual del tiempo, invirtieron eso en títulos del tesoro, en CDT, lo que sea. Eso no es operacional, pues eso no se necesita para la operación de producción de alimentos en este caso. O inversión en subsidiarias o inversión en otras compañías. Eso no es operacional. Entonces, ¿por qué se separa esto? Porque uno sí tiene que entender, digamos, en esas decisiones de financiación de la compañía, qué se ha decidido invertir en lo operacional, el core de negocio, y qué se ha decidido invertir en otras, digamos, inversiones no operacionales. Entonces aquí, fíjense ustedes, en el 2024 teníamos una composición de 37% no operacional, pero en el 2025 aumentó al 43%. A ese tipo de cosas hay que, digamos, prestarle atención y revisar con detalle por qué el cambio, digamos, un poco estructural. En cambio, los activos operacionales pasaron de 63% a 57%, es decir, disminuyeron. Entonces, fíjense ustedes que es otra fotografía importante para entender que esta compañía tiene un volumen importante de activos no operacionales, que uno debería entrar en detalle, digamos, cuando hace el diagnóstico, a revisar, digamos, más profundamente en qué están invertidos. Aquí vemos el Pareto de la inversión. Este ejercicio me gusta hacerlo mucho porque aclara la mente de cuáles son las cuentas que explican el 80 o un poco más del capital invertido, ¿sí?
Entonces, fíjense ustedes, aquí tengo 2024 en verde, 2025 en azul y 5 cuentas de las 15 que componen en este caso para esta compañía su activo explican el 80 o más de la inversión. Entonces ahí me debo concentrar. Entonces llama la atención que la primera que aparece en ambos años, tanto 24 como 25, son inversiones en subsidiarias y asociadas, con 32% en 2024 y el 38% en 2025. Y les digo que llama la atención porque es de esos activos que no son operativos que hablábamos en la torta que acabamos de ver hace unos minutos, y esos activos, digamos, se están financiando de algún modo, sea con deuda, sea con otro tipo de pasivos, sea con patrimonio, lo que sea, pero se están financiando de algún modo. Entonces hay que revisar muy bien por qué en la decisión de invertir en ese tipo de subsidiarias o asociadas, ¿ok? Además, esto tiene otro componente y es que el valor de este activo pues no depende de Food Company o de su desempeño, su performance, sino depende única y exclusivamente de cómo van a funcionar otras compañías. Y esas compañías pues se traducen en estas inversiones. ¿Listo? En la segunda cuenta, propiedad, planta y equipo, pues es natural que una compañía, digamos, industrial, pues tenga como un renglón importante la propiedad, planta de equipo. El inventario también es importante. Generalmente esas compañías manejan tres tipos de inventario: materias primas, producto en proceso, producto terminado. Entonces tiene un volumen de inventarios importante. Activos por derecho de uso, que eso tiene que ver es más con planta física y arrendamientos de la planta física. Y cuentas comerciales por cobrar, que eso no es otra cosa que mi cuenta de clientes, mi cartera. Entonces, digamos que si uno viera esta distribución, lo único diferente, si se quiere, que no tiene que ver con la operación, pues es inversiones subsidiarias y asociadas que hay que revisar más en detalle. ¿Ok? Analicemos ahora, hagamos un zoom solo al activo corriente. Cuando hacemos el zoom cada año, 2024-2025, se observan algunos comportamientos que llaman poderosamente la atención. Lo primero es los activos corrientes, como ustedes saben, son activos que son líquidos antes de un año. ¿Ok? Entonces, aquí generalmente están solo cuentas operativas. Entonces, tenemos la caja, que es operativa, las cuentas por cobrar a clientes, los inventarios, etc. Pero cuando uno ve este comportamiento, uno observa que, por ejemplo, en el tema de caja, que es la liquidez que tiene la compañía en ese momento del tiempo, por supuesto, en este caso pasó del 13% de pesar del activo corriente al 4%, o sea, tuvo una disminución importante. Las cuentas por cobrar a clientes pasaron de 32 a 29%. Eso puede ser un buen indicio porque estoy invirtiendo menos de mi activo corriente en cuentas por cobrar a clientes, que es caja inmovilizada. Pero lo que llama poderosamente la atención es el crecimiento que tiene el inventario. Fíjense ustedes, aquí yo tengo el 41% y se convierte en 54%. Y eso me puede dar unas buenas señales o una red flag de que de pronto se me está ralentizando el inventario y por eso estoy acumulando, digamos, esos saldos respecto al total del activo corriente. Insisto, esto no se trata de un diagnóstico porque se necesitan muchos más elementos para hacerlo, pero sí le va dando a uno ideas importantes de cómo está estructurado el activo corriente y cómo están las decisiones de inversión en ese activo corriente y qué podría estar pasando. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante, que se complementa con el análisis horizontal, que es de un año a otro qué sucedió y cómo creció la cuenta. Pero por ahora aquí lo importante y que llama la atención es que los inventarios han tomado una importancia muy relevante en el total del activo corriente. O sea que de esos $362,000 para el año 2024, el 41% eran inventarios, pero luego el activo corriente creció a 397,000 y se volvió 54%. Ahí yo prestaría mucha atención en ello. Ya veíamos que esta compañía está mayormente invertida en activos de largo plazo. Entonces, también se analiza en el vertical cómo se compone ese grupo de activos de largo plazo. Entonces, para el año 2024, esta compañía tenía $1,090,000 invertidos en el largo plazo y para el 2025 $1,184,000. Pero eso tiene una distribución. Entonces, lo primero es, digamos, la parte azul oscura del año 2024 son inversiones en subsidiarias o relacionadas. Tenía un 43% y fíjense ustedes, se comió la mitad de la torta en 2025, pasó al 51%. Y mientras tanto, la parte naranja, teníamos propiedad, planta de equipo, o sea, estos son activos operacionales, la propiedad, planta de equipo, y las inversiones subsidiarias son
inversiones no operacionales. Las inversiones operacionales, por su parte, decrecieron para 2025, pasaron del 36 al 30% y las no operacionales aumentaron. Entonces son cosas que hay que revisar, que hay que prestarle atención, que hay que revisarlo en detalle. Tendrán sus motivos, por supuesto, pero pues eso era parte del diagnóstico financiero, pero aquí llama la atención cómo se recompone, digamos, esa distribución del activo de largo plazo. Ahora vamos a la otra orilla. Recuerdan en la primera parte de la explicación que les decía cómo se ve el balance y cómo debería verse, pues vamos al área de financiación, o sea, el componente de financiación, las decisiones de financiación. ¿Cómo decidió financiar esos activos que ya analizamos? Entonces acá me encanta empezar por la estructura financiera. Con eso, a golpe de vista, tengo una fotografía de cómo se ha financiado esta compañía. Fíjense ustedes, la parte azul para 2024, que es el 83.5%, y para el 2025, que es el 84.5%, son los pasivos con terceros. ¿Okay? Y aquí hay de todos los pasivos: obligaciones financieras, proveedores, impuestos, empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Y la parte roja es la financiación con recursos propios o recursos de los accionistas, que para un año es de 16.5% y al otro año es de 15.4%. Esto lo que me ayuda a entender es, de una vez, si es estructural esas decisiones de financiación, que parece ser que sí, se ha mantenido, digamos, en el tiempo inalterado, uno podría decir. Y lo segundo es que el volumen de compromiso con terceros es muy alto. Estamos hablando del 85% en media, que eso se considera pues un endeudamiento alto, que ya después uno lo desgrana y entiende, oiga, ese endeudamiento con quién es. Es una obligación financiera que tiene costo explícito o es una obligación con proveedores que no tiene costo, etcétera, etcétera. Ya tiene sus matices. Pero en primera instancia uno podría decir que la compañía está, digamos, con un apalancamiento bastante alto con terceros. Bien, entonces de ese 85% en media que veíamos del endeudamiento, uno debe entender cómo está financiado tanto en el corto como en el largo plazo, es decir, con pasivos corrientes y con pasivos no corrientes. Entonces, de 1.2 millones de pasivos que teníamos en 2024, el 68.16 son pasivos de largo plazo y el 31.84 son pasivos corrientes. Sonaría lógico, si se quiere, de cómo están estructurados los activos. Si ustedes recuerdan, la mayor porción de activos está en el largo plazo y la menor está en el corto plazo. Y hay una regla sine qua non en finanzas, y es: todos los activos corrientes se deben financiar con pasivos corrientes y todos los activos de largo plazo se deben financiar con pasivos de largo plazo y patrimonio. Pareciera que aquí se cumpliera un poco esa premisa. Y para 2025, por su parte, digamos, la tendencia se mantiene en que la mayor parte es en el largo plazo, el 54.7%, y el 45.3% en el, digamos, corto plazo. Pero aquí hay un cambio profundo, y es que el pasivo, sí, de largo plazo, pues se disminuye en 14 puntos, y esos 14 puntos pues se ven distribuidos ya al pasivo de corto plazo. Entonces ahí, digamos, hay que empezar a analizar si esto tiene algún impacto en el tema del riesgo de liquidez de la compañía, y que, digamos, con respecto a sus activos corrientes, entonces eso hay que analizarlo, digamos, más profundamente. Pero en principio, pues se sigue con la tendencia de que los pasivos de largo plazo son los que están financiando esta compañía más que los de corto plazo. Y se ve que se está revirtiendo esa tendencia. Eso es importante tenerlo en cuenta. Así como para el activo diferenciamos entre activos operacionales y activos no operacionales, para el pasivo hacemos algo similar, pero dividimos entre pasivos operativos y pasivos financieros. Ya les voy a decir por qué. Fíjense ustedes, en 2024, de los 1.2 millones de dólares en pasivos que teníamos, el 58% son pasivos financieros o eran pasivos financieros, y el 42% eran pasivos operativos. ¿A qué le llamamos pasivos operativos y pasivos financieros? Pasivos operativos son, por ejemplo, cuentas por pagar a proveedores. Eso es operativo. Eso es casi costo cero o costo cero. ¿De acuerdo? ¿Qué no es un operativo? Una obligación financiera. Una obligación financiera pues tiene costo explícito, es con un banco, una entidad financiera, es un bono, tengo que pagar una tasa de interés, y eso es de carácter financiero, no operativo. Entonces ahí es cuando hacemos la diferencia. Y para el siguiente año, 2025, esto casi que se iguala 50-50, pero fíjense ustedes acá lo interesante de la tendencia, y es que los pasivos financieros
eran del 58% y bajaron al 51%. Es decir, tomé una buena decisión de financiación porque me estoy financiando cada vez menos con esos pasivos que son costosos. Y los operativos pasaron del 42% al 49%, o sea, aumenté en 7 puntos los pasivos operativos, es decir, los de costo cero, los que me financian sin esa tasa de interés explícita. Entonces, uno podría inferir que fue una buena decisión de financiación, en este caso en particular. Analizando el pasivo corriente en sí mismo, vamos a analizar cuál es su composición. Entonces acá varias cosas interesantes. Lo primero es que el pasivo corriente pasó de $386.000 en 2024 a $606.000 en 2025. Cuando uno observa la distribución, uno lo que sí observa es que esta compañía tomó o ha tomado unas buenas decisiones de financiación en cuanto a proveedores. La parte oscura, la parte azul oscura para 2024, que es el 71.5%, y para 2025 el 71%, son proveedores. Y uno diría, es una muy buena decisión de financiación porque los proveedores pues son una fuente de financiación más barata y es la mayor porción de su pasivo corriente, que uno esperaría que fuera de esa manera. Pero hay otras cuentas, digamos que hay obligaciones por pagar al Estado, impuestos por pagar, hay beneficios a empleados por pagar, etcétera, que se comportan, digamos, de similar manera de un año a otro, pero llama la atención para el año 2025 que aparecen en escena unos títulos emitidos, que es este 9.23%, que no estaban para 2024, y uno pues esperaría que esa financiación, que es una financiación costosa porque tiene una tasa de interés explícita, pues se haya utilizado de la mejor forma, sea para sustituir deuda más costosa o para financiar algún tipo de activos que tenga una rentabilidad mayor. Entonces aquí como digamos punto de referencia, proveedores en muy buena forma y crecimiento de los pasivos corrientes financieros, que pues a eso hay que prestarle bastante atención y revisar por qué se hizo así, ¿vale? Frente al pasivo de largo plazo, es decir, pasivo no corriente que tiene un vencimiento a más de un año, pues nosotros tenemos $827.000 para 2024 y $732.000 para 2025, o sea, se redujo ese pasivo corriente. Y además de eso, tiene una marca específica y es su distribución. Fíjense ustedes, el 83.6% para 2024, que es el 83% para 2025, la zona azul de la torta, esos son obligaciones financieras y títulos. Eso significa que la mayor porción del pasivo no corriente de esta compañía son obligaciones financieras de largo plazo. Bueno o malo, eso hay que evaluarlo a la luz del tipo de interés, a la luz de las condiciones. Pero generalmente, pues la deuda financiera es la que tenemos de más largo plazo para financiar activos de largo plazo también en la compañía. Entonces, 83% es una marca que tiene la compañía y el restante, 16% o 17% para el año 2025, pues lo financian otros pasivos no corrientes, es decir, que no son pasivos financieros, pueden ser obligaciones con proveedores de largo plazo o ese tipo de cosas que son de carácter operativo, pero de largo plazo. ¿Ok? Entonces, uno no puede juzgar, digamos, a primera vista que esto es una mala financiación, no, puede ser una buena financiación dependiendo las condiciones de esas obligaciones financieras y de esos títulos emitidos que estamos financiando a largo plazo la compañía. Y en la última sección o capa de la financiación, que es el patrimonio, también hay que analizar, digamos, su composición. Aquí primero llama la atención en valores absolutos que en 2024 el patrimonio era $239.000 y en 2025 casi no creció, quedó en $244.000, o sea, cerca de $5.000 de aumento, que no es un crecimiento sustancial, eso digamos como primera observación. Y lo segundo que llama la atención es la parte celeste de la torta, que tiene que ver con las ganancias acumuladas. Aquí estábamos en el 38.5% del total del patrimonio y eso cayó al 15.2%. En primera instancia, por confirmarse, es que probablemente hubo alguna distribución de dividendos que hizo que la drenara, digamos, esas utilidades acumuladas. Y lo otro es la parte de reservas, que pueden ser reservas legales o estatutarias, pero bajaron del 20.3% al 8.4%. Son cosas que llaman la atención, que hay que revisar más en detalle, pero que tienen un comportamiento donde hay que prestar bastante atención. Y por otro lado, las ganancias del ejercicio pasaron de pesar el 17% al 52% del total de la torta del patrimonio. Digamos también un cambio sustancial de comportamiento.
pero fíjense ustedes que en valores absolutos, pues el patrimonio casi no me cambió, ¿ok? Bien, digamos que ya hemos recorrido el análisis vertical del activo, del pasivo, del patrimonio. Hemos tomado esas fotografías que les decía al inicio de cómo está estructurada, digamos, la compañía y cómo han sido esas decisiones de inversión, en qué estamos invertidos. Esa pregunta ya, digamos, la podemos responder. Vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo nos fue de un año a otro? ¿Qué sucedió de un año a otro? ¿Qué cambios se presentaron de un año a otro? Bueno, hago un matiz, esto no es solamente de un año a otro, puede ser de un periodo a otro, de un mes a otro. El análisis horizontal sirve para cualquier periodo que quieras utilizar. Entonces, analiza la evolución intertemporal entre las cuentas, es decir, entre periodos diferentes y mide dos cosas, variaciones absolutas, que era lo que les decían allá en nuestro ejercicio de Excel, y variaciones relativas, para tener como esos dos sitios de comparación, ¿no? ¿Para qué sirve el análisis horizontal en un estado de situación financiera? Detecta tendencias de crecimiento, qué cuentas crecieron, cuáles decrecieron, etcétera. Identifica deterioros financieros. Entonces, les pongo un ejemplo, si las obligaciones financieras están creciendo estrepitosamente y el saldo con proveedores está disminuyendo, pues ahí hay una bandera roja que uno puede detectar rápidamente. Evalúa desempeños históricos, porque me estoy comparando con otros periodos del tiempo. Apoya la planeación y toma de decisiones, cosa importante en este caso del análisis horizontal. ¿Cuánto han crecido los activos? Eso lo determina el análisis horizontal, o decrecido en su defecto. ¿Cuánto crecieron los pasivos? ¿Cuánto creció el endeudamiento? Etcétera, etcétera. Este análisis horizontal es, digamos, como es intertemporal, pues es dinámico, yo puedo ver qué pasó de un periodo a otro. Esa es la utilidad y para lo que sirve este tipo de análisis horizontal. Entonces vamos a los números del horizontal. Fíjense ustedes, en la parte izquierda tenemos la evolución en activos. Eso significa crecimiento en activos. Este es el diferencial de un año a otro. No es que sea el saldo de los activos, es el diferencial. ¿Cuánto creció? O decreció, pero ya vemos que todos creció. Entonces las dos columnas azules, tenemos los activos corrientes crecieron en $34.931. Los activos no corrientes crecieron en $93.921 y el total de activos creció en $128.852. Eso es cómo creció la inversión en activos. Y en la parte derecha tenemos cómo se financiaron esos crecimientos en activos. Pero fíjense lo interesante. La primera parte es la evolución de los pasivos. Entonces, fíjense, los pasivos corrientes, perdón, crecieron en $219.200. Los pasivos no corrientes decrecieron en $95.029 y el total de pasivos en esa subida y bajada de corrientes no corrientes creció en neto en $124.223. Por su parte, el patrimonio, que es pues una sola cuenta, creció en $4.629. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto y por qué se ve interesante? Y a golpe de vista uno comienza a detectar, digamos, algunas falencias en las decisiones de financiación. Comparen el crecimiento de los activos corrientes, que son 34.931, con el crecimiento de los pasivos corrientes, que es 219.000. Esa proporción es más o menos 6 veces, 6 y pico de veces. Quiere decir que los pasivos corrientes crecieron mucho más, en valor absoluto, aquí no estamos hablando de tasas, que los activos corrientes. A primera vista, uno podría decir que esto va a generar en el corto plazo estrés en el riesgo y liquidez de la compañía, porque van a crecer más los pasivos corrientes que los activos corrientes para atenderlos. ¿Se fijan? Digamos, es una primera observación. Lo segundo, fíjense en los activos no corrientes. Crecieron en $93.900 y por su parte los pasivos corrientes, en vez de crecer, decrecieron. ¿En cuánto? En $95.000. Significa eso que parte del crecimiento de los activos no corrientes, que son activos de largo plazo, poco líquidos, ¿quién me los financió? Me los financiaron los pasivos corrientes. Fíjense que en una sola gráfica yo puedo empezar a entender cuál fue la decisión de financiación de esta compañía. Entonces es un tema interesante para entrar a analizar, no sé, con el CFO de la compañía o con el gerente general, qué los llevó a esa decisión. Y por otra parte, el patrimonio de los $129.000 casi que creció el activo, solo financió $4.629 en ese crecimiento. Entonces, fíjense ustedes cómo uno, a partir de esas observaciones de cómo se movió en el horizontal las cifras del estado de situación o el balance,
pues uno puede inferir cosas y como que puede empezar a detectar algunas cosas que son importantes entender. Ahora, por su parte, el análisis horizontal de los activos corrientes, fíjense ustedes que aquí tengo los 34.931 de activos corrientes en total, que es la variación absoluta que les mostraba en la primera diapositiva de esta análisis horizontal, pues eso se compone tanto de subidas y bajadas de activos, ¿ok? Eso no es que sea un valor único. Entonces, por ejemplo, el efectivo y equivalentes de efectivo se disminuyó en $29.200. Las cuentas comerciales por cobrar, es decir, las cuentas por cobrar a clientes, se disminuyeron en $1.266. Cuentas por cobrar a partes relacionadas aumentaron en 3.894. Y la que más llama la atención es el crecimiento tan fuerte que tuvo los inventarios netos, lo que les decía hace un minuto. Uno podría pensar que están teniendo problemas de acumulación de inventario en esta compañía, es una primera cosa que uno podría inferir, porque tenemos un crecimiento de $63.000 casi, que eso es el 42% con respecto al año inmediatamente anterior. Entonces es una cuenta para revisar y que el análisis horizontal permite detectar rápidamente y ahí es donde nos tenemos que centrar. Y tenemos, bueno, activos por impuestos que se reducen y activos clasificados como mantenidos para la venta que se reducen. Todas esas sumas y restas pues nos dan la variación del activo corriente de 34.931. Entonces, ¿qué pasa? Aquí también uno puede inferir que se está cambiando un activo líquido por uno menos líquido. ¿Por qué les digo eso? Porque en los equivalentes de efectivo la caja se disminuyó en $29.200, pero mi inventario, que es caja inmovilizada, aumentó en casi $63.000. Entonces son cosas para prestarle atención y revisarlo, digamos, con la administración de la compañía. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, nos vamos al activo no corriente, ¿listo? Y el activo no corriente tuvo una variación neta, digamos, de $93.921. Pues en el gráfico se ven cuáles suben, cuáles bajan, pero aquí en la tabla podemos ver más claramente cuáles son las cuentas más representativas. Y pues a todas luces, las inversiones en subsidiarias y asociadas creció en $139.000. Fíjense que esto es consistente con el análisis vertical que hacíamos. ¿Recuerdan? Cuando en la estructura pesaba de un año a otro, esta cuenta de inversiones subsidiarias pesaba más de un año a otro. Y eso se da es porque se aumentó, y estamos viéndolo aquí en el horizontal, en $139.000 la inversión en ese tipo de activos. Hay que ver las circunstancias por qué lo hicieron. Y de las que más disminuyeron fue la propiedad planta de equipo. Bueno, activo por impuesto diferido disminuyó, pero también llama la atención que la propiedad planta de equipo se disminuyó en $35.000, siendo que es un activo de carácter operacional, es decir, es lo que yo utilizo para producir mis alimentos en esta compañía industrial. Y los activos por derecho de uso puede ser algún cambio en el contrato de renta que tenemos, bajo en 9.497. Entonces, fíjense ustedes que aquí estamos cambiando activos que no son operacionales por $139.000 y estamos disminuyendo activos que son operacionales de $35.000 en propiedad planta de equipo. Eso, digamos, para tenerlo en cuenta. Y estos activos no corrientes crecieron en mayor proporción que el activo corriente. Creció 3 veces, digamos, el otro creció en 34.000 por ahí y este creció $93.921. Entonces eso tiene que ver con decisiones de inversión de la compañía. Ahora, ¿cómo creció la contraparte? Es decir, ¿cómo crecieron mis pasivos corrientes? Entonces, fíjense, los pasivos corrientes crecieron en $219.200, que como les decía, pues es un crecimiento importante y ya sabemos que parte de estos pasivos me están financiando activos de largo plazo, que no es lo más deseable, digamos, en una decisión de financiación. ¿Qué cuentas son importantes acá? Las cuentas comerciales por pagar, es decir, proveedores. Creció en $152.000, un 55% con respecto al año anterior. Y es un crecimiento, yo diría, importante, positivo sí, pero positivo únicamente si ese crecimiento es fruto de una buena relación con mis proveedores y si estoy respetando los acuerdos comerciales. Si no, no. Si no, esto sería, digamos, un poco o bastante malo para la compañía. Pero aquí vamos a suponer que sí lo están haciendo bien con los proveedores y es importante apalancarme entre más con proveedores, mejor. ¿Ok? O sea que eso uno lo vería de manera positiva. Pero también uno ve, por ejemplo, si uno uniera los pasivos que no son operativos sino financieros, entonces tenemos las obligaciones financieras, crecieron en $8.184 y abajo en la última de la fila, los títulos emitidos crecieron en $54.400. Mal contados son $63.000
que creció las obligaciones de corto plazo de carácter financiero que tienen costo explícito. Eso también genera una tensión importante en el tema de liquidez. Entonces, los pasivos financieros que tienen costo explícito, que tienen una tasa de interés, pues crecieron en $63.000. Y esos $63.000 más los $152.000 que crecieron las cuentas comerciales, pues explican en gran medida ese crecimiento de $219.000 en todos los pasivos corrientes, que eso, insisto, me está financiando una porción de esto, activos de largo plazo que puede generar riesgos de liquidez, ¿ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, con respecto al pasivo no corriente, se observa una tendencia contraria al pasivo corriente. Y es que aquí las cuentas casi todas disminuyeron, ¿ok? Solo una cuenta importante creció, pero las obligaciones financieras disminuyeron en $49.000, los pasivos por arrendamientos en $10.000 y los títulos emitidos que venían del año anterior, fíjense ustedes que disminuyen 100%, significa que este año, digamos que estamos analizando, queda en ceros y venía 86.500. Eso me da como un total de disminución de esos pasivos no corrientes en $95.000. Pero fíjense ustedes, hay instrumentos financieros que aumentaron en 52.174. Entonces, para entender esto, digamos, obligaciones de largo plazo con costo explícito, las obligaciones financieras cayeron en 49.000, pero los instrumentos financieros que tienen costo explícito, tienen un tipo de interés, aumentaron en 52.000, ahí van más o menos 2.000 en positivo, y cayeron los títulos emitidos, que es una obligación también financiera de largo plazo con costo explícito, en 86.000. O sea que en el neto hubo una caída importante en esas obligaciones de largo plazo con costo explícito, lo que sería positivo, pero también hay que analizar, digamos, en términos generales, qué sucedió, porque de aquí se liberaron recursos, pero que fueron a afectar el pasivo corriente y a presionar un poco el tema de liquidez en el corto plazo de la compañía. ¿Ok? Insisto, esto no se trata de un diagnóstico solamente con el horizontal y vertical. De hecho, estoy preparando unos videos donde hacemos un diagnóstico financiero completo a esta compañía que estamos viendo acá. Los invito a que estén pendientes. Yo se lo voy a dejar en las tarjetas o en los comentarios de cada video, porque esta serie de videos lo que busca es que ustedes puedan hacer un diagnóstico financiero completo a una compañía, tirando de todas estas cajas de herramientas o de todos estos elementos que nos pueden ayudar a hacerlo. ¿Ok? Y esto también se complementa, digamos, el análisis horizontal con un análisis que llama de fuentes y usos, que es bien importante para saber en qué invertimos, digamos, y de dónde salió los recursos para esa inversión. Eso también es una cosa que estoy preparando que es bien interesante y va a complementar esto. Entonces eso en cuanto a los pasivos no corrientes. Y desembocamos en el patrimonio, en su análisis horizontal, veíamos que el patrimonio aumentó de un periodo a otro en $4.629, pero ese crecimiento también se explica por varios componentes. El primero, las reservas disminuyeron en $28.000, un 58%. Entonces, uno entendería que aquí no, la reserva legal no se puede tocar, serían reservas estatutarias, algo por el estilo que disminuyó, habría que revisar. Y el otro resultado integral creció en $87.650, que es un buen resultado, digamos, del año, eso es del periodo fiscal que se esté analizando, creció en 220%, y finalmente las ganancias acumuladas cayó en cerca de $55.000, que es una caída del 60%, que uno creería que fue alguna distribución de dividendos o algo por el estilo. Entonces aquí se mantuvo casi que inalterado el patrimonio, solo creció en 4.629, pero en términos relativos creció en 2% apenas. Entonces, generalmente uno esperaría que el patrimonio se fortalezca, sin decir que no haya distribución de dividendos, ni mucho menos, pero sí, como observamos algunas restricciones en el tema de decisiones de financiación, pues hay que revisar integralmente para ver si una distribución de dividendos se puede hacer o mejor se ha invertido en la compañía, etcétera. Pero eso es parte, digamos, de el análisis integral. ¿Ok? Entonces, ahí terminaríamos esta parte con el total del patrimonio en su análisis horizontal. Vale, entonces llegamos a la última parte de este video, donde mediante unos bullet points, lo que les quiero mostrar son algunas consideraciones, y no digo conclusiones, consideraciones, porque las conclusiones realmente se dan cuando yo complete el diagnóstico financiero de la compañía con las otras herramientas que iremos viendo en este canal. Entonces, esto es una primera fotografía. Algunas de las consideraciones importantes, pueden haber muchas más,
que tú creas que son convenientes en este caso, pero la primera es que las decisiones de inversión de esta compañía se han concentrado en activos de largo plazo. Eso claramente lo veíamos, más o menos 75-25, 75 de largo plazo. Eso es lo primero, la primera foto que tenemos. Lo segundo es que los activos corrientes concentran su Pareto en cuentas por cobrar a clientes e inventarios, que son cuentas operativas. Esos activos corrientes están concentrados ahí. Eso está bien, digamos, es una primera observación, porque eso tiene mucha causalidad con el negocio, no están invertidos en otro tipo de activos corrientes. La tercera es que los inventarios presentan una señal de deterioro. Eso claramente lo veíamos en su crecimiento estructural en la participación en los activos corrientes y eso podría denotar un problema en su rotación. Habría que, digamos, taladrar un poco más para entender qué es lo que está pasando con los inventarios, pero pues eso es una red flag que nos puede dar algunas ideas. De hecho, esta cuenta fue de las que más creció de un año a otro, más de $60,000 si recuerdas el horizontal. Entonces, en los inventarios hay que prestarle bastante atención. Food Company ha decidido invertir activos no operacionales de largo plazo que no dependen del desempeño de la compañía, o sea, de Food Company. Es decir, la compañía decidió invertir gran parte de sus recursos, más del 30% y 38% creo en 2025, en invertir en activos no operacionales que son inversiones en subsidiarias. Y su valor en libros pues va a depender claramente del desempeño de esas subsidiarias que de pronto no están en nuestro control. Otra cosa importante en cuanto a las decisiones de financiación, aquí ya vamos para el otro lado. Existe un desequilibrio marcado en que hubo un crecimiento importante en la inversión en los activos de largo plazo, entre esos no operacionales, lo que vimos anteriormente, pero se están financiando con pasivos de corto plazo. Y eso es un desequilibrio importante porque eso lo que va a hacer es estresar el capital de trabajo y va a aumentar el riesgo de liquidez de la compañía de un periodo a otro. Entonces, pues eso es importante tenerlo en cuenta porque eso hay que entrar a corregirlo si es necesario. ¿Ok? Esto, digamos, es una de las cosas que se ve en el tema del capital de trabajo y del ciclo de efectivo, que por ahí tengo un video en mi canal acerca de eso. El nivel de endeudamiento con terceros para Food Company es relativamente alto, veíamos que un poco superior al 85%. Por tanto, pues uno considera, y coloco relativamente alto, porque les decía, hay que entrar a detallar y a entender claramente cómo está configurado ese endeudamiento, si es financiero o no financiero, etc. La otra cosa importante aquí, el peso de los pasivos operativos en el total de pasivos es cercano al 50%. Veíamos la torta, que eso era más o menos 50-50, 50 operativos y 50 financieros. Entonces aquí hay una oportunidad de mejora para la compañía. Hay que seguir profundizando, digamos, la relación con proveedores o mirar qué otros pasivos no financieros podemos utilizar para apalancar la operación de la compañía, porque ya sabemos que los financieros pues son pasivos costosos y tenemos que intentar disminuirlos al máximo. Los datos también sugieren algunas buenas decisiones de financiación y es el aumento de proveedores. Veíamos que eso crecía de un periodo a otro cerca de $157,000 y ese aumento en proveedores, pues lo que les decía anteriormente, pues es un aumento en esa financiación de cero costo que es buena para la compañía, siempre y cuando se mantengan las relaciones comerciales. Y el aumento de títulos emitidos. Cuando uno ve, digamos, en estados de situación, títulos emitidos hace referencia a los bonos. Y los bonos generalmente son estructuraciones de deuda que son más baratas que la banca comercial. ¿Sí? No todo el mundo puede emitir bonos, por supuesto, eso depende del nivel de confianza del mercado en la compañía, pero pues se observa en esta compañía que lo pudo hacer y es una buena decisión porque en tema de costo pues es más barato que una financiación comercial. Y se podría recomendar a esta empresa la no distribución de dividendos. Veíamos allá una disminución importante en utilidades retenidas, muy probablemente por distribución de dividendos, porque dado que tenemos un porcentaje de endeudamiento con terceros tan alto, superior al 85%, pues sería bueno seguir reteniendo utilidades y fortalecer el patrimonio para disminuir un poco ese endeudamiento. Y lo último que les decía es complete el diagnóstico financiero para tener un panorama completo. Entonces, esto es, digamos, el estado de situación financiera en su análisis vertical, es decir, estructural, y su análisis horizontal, es decir, de cómo evolucionó. Y tengo otro video que les voy a dejar por acá,
donde hacemos lo propio, pero para el estado de resultados, tanto el vertical como el horizontal. Y luego vamos a ir cruzando esto hasta llegar a un diagnóstico financiero de esta compañía. Entonces, mi invitación es para que sigan viendo mi canal, suscríbanse si no lo ha hecho, son temas interesantes que nos pueden ayudar en nuestro día a día en nuestras compañías. No duden en dejarme sus comentarios de los temas de finanzas de empresa que les gustaría que tratara en este canal. Con el mayor gusto los leo y gracias por verme.